¿Qué es la inflación? ¿Cuál es su origen? Y lo más importante, ¿existen formas para proteger nuestro dinero? Quédate hasta el final del vídeo que te enseñaré 5 métodos para ganarle a la inflación más un extra muy interesante. Ponte cómodo que empezamos. La inflación es la elevación general del nivel de precios que refleja la disminución del poder adquisitivo de una moneda. A modo de ejemplo, en Estados Unidos ha habido una inflación anual media inferior al 3% en los últimos 30 años. Esto significa que en 3 décadas ha perdido más o menos el 50% de su valor. Vamos, que con el dinero que comprabas 50 kilos de fruta a principios de la década de los 90, ahora te tendrías que conformar con 25. Pero, ¿por qué suben los precios? Pues hay varios motivos. El primero sería el incremento de la demanda. Si se aumenta el consumo de un bien y hay una poca cantidad del mismo, el precio de dicho bien subirá. Este aumento de demanda se puede producir por un aumento de la renta media, una bajada de impuestos o por el reparto de dinero público a través de ayudas y subvenciones, lo que aumenta la deuda de los países al haber un mayor gasto de los gobiernos. También puede haber una disminución de la oferta y una demanda estable, por ejemplo, con una sequía que disminuya los cultivos de café. Al tener menos cantidad de café, pues se venderá mucho más caro. La segunda sería la inflación por aumento de costes. Esta se origina por el aumento del precio de las materias primas como la energía y el petróleo. Si aumenta la demanda de petróleo o se disminuye su producción, se producirá un incremento de sus precios, lo que provocará que la aerolínea tenga un mayor gasto en combustible y te salga el billete de avión más caro, o que cuando vayas al supermercado te cueste más comprar verdura, ya que los fertilizantes que se usan en las tierras agrícolas están compuestas por petróleo. La tercera sería la inflación autoconstruida, que básicamente es la que se produce de forma anticipada cuando las empresas esperan una subida de precios en el futuro y buscan anticiparse subiendo los precios primero, provocando que al final se cumplan sus predicciones por haber subido los precios. La cuarta y última forma sería la impresión de dinero por parte de los gobiernos, pero este concepto te lo explicaré más adelante en detalle. Entonces, ¿si suben los precios, la inflación es mala? Pues depende. El objetivo de la política monetaria de los gobiernos es mantener la inflación en un 2%, necesario para el crecimiento de la economía. Si la inflación es controlada, la gente gasta más y se endeuda más para seguir gastando, lo que produce un mayor crecimiento económico. Pero por el contrario, si la inflación es demasiado alta, la población pierde poder adquisitivo, ya que la subida de precios no va acompañada de subida de salarios. Si ahorras $10.000 y los precios suben un 9%, el valor de tus ahorros desciende un 9%, por lo que puedes comprar menos cosas y básicamente, pues eres más pobre. Entonces, ¿los gobiernos de los países influyen en la inflación? Definitivamente. Los gobiernos, a través de los bancos centrales, regulan la política monetaria de cada país o zona, influyendo en el coste y la cantidad de dinero disponible en una economía. En Estados Unidos, por ejemplo, el Banco Central es la Fed y en la Unión Europea el Banco Central Europeo. Cuando estas entidades buscan aumentar la demanda y el consumo, se produce una bajada de tipos de interés o la impresión de dinero. Esta sería la cuarta forma de generar inflación que vimos antes y vamos a explicar en detalle. El Banco Central presta dinero al resto de bancos a un interés menor y los bancos a su vez lo prestan a personas y empresas. Al haber más dinero en circulación para gastar, aumenta la demanda y los precios suben. También pueden disminuir las reservas de crédito que se otorgan. Si por ejemplo los bancos deben tener unas reservas del 10% de todos los créditos que otorgan, el Banco Central puede bajar la cantidad que deben tener todos los bancos en reserva para poder prestar más dinero y aumentar el dinero en circulación. El Estado también puede imprimir dinero para pagar sus deudas si no quiere o no puede pagarlas de otra manera. Al imprimir dinero, el valor de esa moneda vale menos respecto a otras, por lo que los precios suben más y hay que volver a imprimir más dinero, por lo que no es una práctica muy recomendada. Vamos, que podemos resumir este apartado como a mayor dinero en circulación, mayores precios. Y de aquí podemos sacar nuestro dato curioso, que es un ejemplo de cómo la impresión masiva de dinero genera inflación. Los Estados Unidos imprimieron más dinero en junio de 2020 que en los 2 primeros siglos después de su fundación. Casi nada. Esto ha supuesto que el déficit presupuestario de los Estados Unidos en un solo mes haya sido mayor que el total de la deuda incurrida desde 1776 hasta el final de 1979. Todo ello ha generado que la inflación en Estados Unidos en 2022 haya batido todos los récords de los últimos 40 años. Ante una inflación muy descontrolada y muy por encima del objetivo del 2%, los bancos centrales buscan disminuir la demanda y el consumo, aumentando los tipos de interés y haciendo más caro prestar dinero a personas y empresas, por lo que esto acaba disminuyendo la inflación, y con ello la demanda y los precios de los bienes y servicios.
Este aumento de los tipos de interés produce un enfriamiento de la economía que desencadena en una contracción económica o, en el peor de los casos, la terrible recesión. Como dato histórico, tenemos a Hungría en el año 1946. Tras la Segunda Guerra Mundial, el valor del dinero que los húngaros tenían en la cartera cada mañana quedaba reducido a la mitad por la noche, sin importar cuánto fuera. La inflación diaria era del 207%, así que el gobierno húngaro tuvo que emitir una nueva moneda, el florín húngaro, respaldado por sus reservas de oro y divisas extranjeras. Por otro lado, en el año 1923, Alemania tenía grandes deudas y costes de reparación tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. El gobierno empezó a imprimir monedas en la divisa nacional, el marco, para poder comprar divisas fuertes y pagar sus deudas. A medida que se imprimían nuevos marcos, estos perdían cada vez más valor hasta que no pudieron afrontar sus deudas. La tasa de inflación diaria era de un 21% y una barra de pan pasó de costar 250 marcos a 200.000 millones de marcos en menos de un año. Ese mismo año, el gobierno introdujo una nueva moneda, el marco seguro o Rentenmark, sustentado con las tierras agrarias, lo que estabilizó los precios y permitió la reestructuración de los pagos de la guerra. Se puede sacar como conclusión que en un escenario de hiperinflación, como los que acabamos de ver, el dinero pierde prácticamente la totalidad de su valor. Entonces, sabiendo esto, ¿qué debemos hacer ante una inflación elevada? Primer consejo: invertir en bolsa. Si no tenemos conocimientos suficientes para invertir en acciones individuales, podemos hacerlo a través de fondos de inversión cotizados o ETFs sin necesitar una cantidad mínima de inversión. Estos instrumentos realizan el seguimiento de un índice como puede ser el S&P 500, que es una cesta de las 500 empresas cotizadas más grandes de Estados Unidos. Este tipo de inversión tiene un bajo riesgo debido a la alta diversificación, ya que en este ejemplo se estaría invirtiendo en 500 empresas a la vez. Otro factor a tener en cuenta es el tiempo. Cuanto mayor sea el horizonte de la inversión, menor riesgo habrá. Por ejemplo, si hubieras invertido en un ETF del S&P 500 $10.000 a principios de la década de los 90, tendrías en la actualidad $90.000. Teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo por la inflación desde la década de los 90 en Estados Unidos del 50% que comentamos anteriormente, los $90.000 actuales valdrían el equivalente a $45.000 de la época. Pero claro, sin realizar ninguna inversión, los $10.000 iniciales valdrían el equivalente a $5.000 de los años 90. En este caso, ahorrar significaría perder. Al comprar una porción de diferentes empresas que cotizan en bolsa, nos estamos refugiando de la inflación, ya que esas empresas suponen un activo que genera beneficios constantemente con la venta de sus productos y servicios, y su valor se multiplica con el paso del tiempo. Como conclusión, multiplicaríamos por 9 nuestro dinero invirtiendo en un ETF del S&P 500 respecto a no invertir el dinero en ese periodo de tiempo. Un ETF para invertir en el S&P 500 sería el Vanguard S&P 500 ETF, que cotiza con el ticket VOO. Recuerde que el contenido de este vídeo tiene carácter meramente educativo y no constituye ninguna recomendación de inversión. Segundo consejo: invertir en oro y otros metales. Algunos metales actúan como refugio en tiempos de crisis, ya que el precio del oro tiende a ser más estable que el de otros activos financieros. Esto no quiere decir que el precio del oro no pueda caer, pero estaremos invirtiendo en un activo estable que históricamente ha ofrecido una rentabilidad del 15% cuando ha habido una inflación mayor al 3%, y un rendimiento del 6% anual cuando la inflación ha sido menor al 3%. De este modo, $10.000 invertidos a principios de la década de los 90 tendrían un valor actual de $50.000. Nuevamente, teniendo en cuenta la pérdida de poder adquisitivo por la inflación desde la década de los 90 en Estados Unidos del 50% que comentamos anteriormente, los $50.000 actuales valdrían el equivalente a $25.000 de la época. Sin realizar ninguna inversión, los $10.000 iniciales valdrían el equivalente de $5.000 de los años 90, por lo que batiríamos de nuevo a la inflación. Como conclusión, multiplicaríamos por 5 nuestro dinero invirtiendo en un ETF de oro respecto a no invertir el dinero en ese periodo de tiempo. Podemos invertir en oro sin necesidad de disponer del mismo físicamente a través de un ETF o fondo cotizado, al igual que en el caso de las acciones. Un ETF interesante de oro sería el SPDR Gold Shares, que cotiza con el ticket GLD. Tercer consejo: comprar moneda extranjera estable. De forma simplificada, podríamos decir que si vives en un país con una alta inflación, deberías comprar moneda extranjera estable donde la inflación sea menor. Por ejemplo,
En los dos consejos anteriores mencionábamos que desde la década de los 90 el dólar había perdido la mitad de su poder adquisitivo con una inflación anual inferior al 3%. Es decir, que con el dinero que se podían comprar 50 kilos de fruta, ahora podrías comprar solo 25. Pero es que en países como Argentina, con una inflación anual del 15%, la pérdida de poder adquisitivo en este periodo sería muy elevada, ya que de poder comprar 50 kilos de fruta en la década de los 90, en la actualidad solo podríamos comprar 1 kilo. Es por ello que es muy recomendable comprar moneda extranjera estable, sobre todo si vives en un país con una alta inflación permanente. Cuarto consejo: invertir en REITs. Estos son fondos de inversión inmobiliarios que habitualmente generan ingresos mediante la posesión de activos inmobiliarios. Al invertir en REITs, los inversores están invirtiendo indirectamente en los activos inmobiliarios que posee la empresa. A diferencia de otras compañías inmobiliarias, los REITs no producen inmuebles con el fin de revenderlos. Simplemente los REITs son propietarios o arrendadores de inmuebles y en consecuencia pagan a los inversores los ingresos procedentes de los alquileres en forma de dividendos, los cuales son bastante estables y proceden de edificios de oficinas, hoteles, centros comerciales y viviendas. Algunos REITs cotizan en bolsa mientras que otros no lo hacen. Los REITs suelen ofrecer protección contra la inflación en sus contratos tanto a corto como a largo plazo. Por ejemplo, el Vanguard Global US Real Estate Index Fund ETF Search, que cotiza con el ticket VNQI, ofrece una alta rentabilidad por dividendo e invierte en inmuebles repartidos por todo el mundo. Quinto consejo: sacar provecho de tus deudas. Si por ejemplo tomaste un préstamo hace un año para comprar una casa en alquiler, elabora un contrato donde actualices anualmente el precio de tu alquiler al incremento de la inflación. Si por ejemplo tienes una inflación del 9%, podrás incrementar tu renta a ese porcentaje, mientras que tu deuda hipotecaria valdrá un 9% menos, por lo que estarás sacando un gran provecho al préstamo inicial que te concedieron. En economías hiperinflacionarias, las deudas rápidamente pierden su valor. Los prestatarios generalmente pueden pagar las deudas con facilidad, mientras que los bancos reciben el pago en dinero con un poder adquisitivo mucho más bajo que el que tenían cuando lo prestaron, no llegando a cubrir en muchas ocasiones las tasas de interés, con lo cual a lo mejor te interesa endeudarte. Y un consejo extra: básicamente lo que no debes hacer. No ahorres, ni dinero en efectivo ni en una cuenta bancaria. La inflación disminuirá tu poder adquisitivo rápidamente y no podrás recuperarlo. Tampoco contrates depósitos a plazo fijo si no cubres la inflación, ya que son inversiones que te ofrecen un interés muy bajo, inferior a la inflación, y además tu dinero quedará inmovilizado durante un tiempo mientras pierde parte de su valor. ¿Y tú? ¿Cómo te proteges de la inflación? Puedes dejarnos tu respuesta en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like y comparte el vídeo con alguien que quiera prosperar tanto como tú. Y ya sabes, inversión, ahorro y finanzas para conseguir tu fortaleza financiera.